Saludos en el nombre de Jesús, soy el obispo Chester Wright y esta es la videoserie de videos Cómo orar como los apóstoles. Esta es la lección número 4 y para poder orar como los apóstoles, así como ellos oraban, debemos darnos también nosotros a la oración, así como ellos se dieron a la oración. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El término de esta palabra juega un poco con lo que dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, nosotros debemos ser constantes en la oración. Y no solamente como nosotros creemos o hasta el tiempo que nosotros creemos que debemos orar. Ahora bien, la palabra traducida de continuar o de continuamente se divide en dos palabras. De acuerdo al diccionario Strong, según la raíz griega de esa palabra, significa perseverar, ser constantemente diligente, atender a un lugar de manera diligente y hacer todos los ejercicios o cumplir con todos los deberes, adherirse a una persona de manera tan cercana y estar a su servicio como un sirviente. La traducción del diccionario Thayer dice que esta palabra griega significa adherirse a alguien o estar adherido a, ser devoto o constante. Permanecer firmemente o estar con alguien de manera irremitente. Tener un cuidado perseverante. No desmayar. Enseñar coraje o ser valiente por algo. Estar en una rendición constante. Esperar constantemente. Ahora bien, a partir de estas traducciones nos podemos dar una idea acerca de lo que significa la oración constante. Debemos darnos a la oración como los apóstoles lo hicieron. Esta fue la enseñanza de Pablo. Él nos enseñó cómo él mismo se dio a la oración. Pablo no se encontraba en el momento en el que Hechos capítulo 6 fue escrito o en esa experiencia cuando los apóstoles dijeron que debemos darnos continuamente a la oración. La palabra griega de constantemente es la misma palabra usada a la palabra continuamente. Constantemente y continuamente son palabras similares. Eso es lo que nosotros debemos hacer. A eso nos ha llamado Dios. Por tanto, la idea de constancia realmente es una palabra buena. Ser constante es un sinónimo de continuidad, de ser continuo. Y en algunas ocasiones, la continuidad también se convierte en un sinónimo de estas palabras. Porque la oración, el tiempo de la oración, es cuando en todo tiempo estés despierto. Probablemente no estés orando conscientemente durante todo el tiempo, pero no tenemos un tiempo exacto de oración. Y no estamos tampoco intentando estar todo el tiempo arrodillados, viviendo una vida pegada a la oración, pero la meta del Señor Jesús es que nosotros tengamos una vida de oración. Porque la oración es nuestra vida, ya sea que sea consciente o subconscientemente, cuando oramos con nuestras mentes o con nuestros espíritus, o de alguna combinación de ambas, el Señor se mueve a través de nosotros en todo el día, ya sea que estemos orando por medio del pensamiento consciente o subconscientemente. Ahora vamos a escuchar varias traducciones acerca
de esta última parte del versículo que leímos. En él nos menciona 3 cosas: regocijarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y ser constantes en la oración. Ahora solamente vamos a leer la traducción de cada uno de estos. La traducción literal del diccionario Young dice que en la oración debemos ser perseverantes. La traducción literal de la Biblia, de acuerdo al diccionario Green, lo traduce como: en la oración debemos permanecer constantes o firmes en la oración. La versión moderna del Rey Santiago lo traduce de esta manera: firmemente y continuos en la oración. Firmes y continuos en la oración. La Biblia expandida lo traduce de esta manera: orando en todo tiempo, con fe y perseverancia y persistencia. La Biblia amplificada de la edición clásica dice que debemos ser constantes en la oración. La edición del año 2015 de la Biblia amplificada lo traduce como ser devotos en la oración, buscando continuamente la sabiduría, la guianza y fortaleza. La Biblia básica de inglés lo traduce como en todo tiempo dados a la oración. Y la versión de lectura lo traduce como orando en todo tiempo. La traducción Darby lo traduce como oración perseverante. La traducción Sikh en español lo traduce como tener respeto en la oración y perseverando en ella continuamente. La traducción del Nuevo Testamento según Weymouth dice siendo persistentes en la oración. La palabra de Dios traducida dice así: orando continuamente. La versión común de Webster's dice, de acuerdo a la revisión del Rey Santiago, dice continuamente, obteniendo continuamente la oración. La traducción o la Biblia devota de inglés dice devotos ustedes mismos a la oración. Y la versión contemporánea de inglés dice nunca deteniéndonos o nunca parando de orar. La Biblia del Nuevo Testamento, de acuerdo al diccionario Work Studies, según traduce la palabra continuamente o constantes, dice que significa perseverantes, tener una constancia o una atención constante a algo, ser devotos o ser constantes a alguien, ser firmes y atentos a alguien, darle una importancia sin igual a algo, esperar continuamente, ser constante esperando a alguien. Ahora bien, la carne muchas veces nos dice, yo no puedo hacer eso. La carne de algunas personas muchas veces dice, no voy a hacerlo. Yo tengo mi vida, tengo que vivir mi vida y voy a la iglesia y en ocasiones oro en las mañanas, leo algún capítulo de la Biblia, pero yo tengo que ir a trabajar, el resto de mi día me pertenece a mí. Pero debemos preguntarnos, ¿realmente nuestros días nos pertenecen a nosotros mismos? Debemos preguntarnos eso. Recordemos lo que dice el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿quién hizo este día? ¿Quién nos ha permitido vivir este día? ¿Quién nos dio la vida, la salud, la fortaleza? En realidad, nuestro problema muchas veces es, ¿cuál es la voluntad que nosotros vamos a seguir? ¿Qué voluntad? Muchas veces para nosotros no es fácil el no pecar, pero cuando nosotros nos mantenemos conscientes en la oración,
o de manera subconsciente o también orando todo el día, inmediatamente reconocemos que si hacemos algo, vamos a perder la conexión que tenemos con Dios por medio de la oración. Y cuando estamos en conexión con el Espíritu Santo y cuando vivimos una vida de oración, ya sea consciente o subconscientemente, ya sea por medio de nuestra mente o saliendo de nuestros labios, no importa de qué manera, pero la conexión supernatural o sobrenatural sigue ahí. Incluso si estamos haciendo cosas que son del hombre natural, no queremos estar envueltos en cualquier cosa que nos desconecte de esa conexión sobrenatural. Y si llegamos a hacerlo, si llegamos a este punto de no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Señor, entonces será fácil para nosotros, desde esta perspectiva, hacer muchas otras cosas. Debido a mi conexión con Él, debido a mi sumisión a Él, a su voluntad, debido a que estoy rendido a Él. La gracia de Dios siempre está trabajando en nosotros, en todo tiempo. Ahora, analizándonos a nosotros mismos, debemos preguntarnos, ¿lo hacemos de manera perfecta? Por supuesto que no. Hay muchas veces en las que queremos hacerlo lo suficientemente bien. Y cuando muchas veces llegamos al final de nosotros mismos, porque nos damos cuenta de que hemos hecho una decisión o hemos tomado una decisión que nos llevó a cierta dirección. Y no digo que a veces no tomemos decisiones que nos lleven a un mal camino, pero simplemente fue una decisión que tomamos por nuestra propia voluntad y que simplemente fue una reacción antes de que siquiera pensáramos en las consecuencias. Y de pronto lo que vemos y de lo que nos damos cuenta es de que hemos perdido la conexión con Dios. Y debemos preguntarnos por qué sucede eso. Y esa es la razón por la cual debemos nosotros caminar en el Espíritu. Y al referir o al decir caminar, debemos entender que es un paso a la vez. Es un paso a la vez. Es un paso a la vez. Y no tenemos por qué saber de Dios nada más que el próximo paso. Lo único que necesitamos es saber que Dios va a guiarnos en ese segundo paso, porque es un caminar con Él, no es un caminar propio, por nuestro poder, sino que es un paso a la vez, un paso a la vez. Y Él nos va guiando. Y mientras seamos guiados por el Espíritu de Dios, como hijos de Dios, debemos entender que no podemos detener a Dios. No podemos decirle, Señor, vamos, y de pronto detenernos. No podemos hacer eso y esperar que Él nos llame a ser quienes somos. Bueno, a ser quienes Él quiere que seamos. Si nosotros seguimos reteniendo a Dios, no vamos a llegar a hacerlo. Muchas veces decimos, ok, es tiempo de ir a la iglesia, vamos a aprender nuestra conexión con Dios. Vamos a entrar ahí y vamos a ser parte de este servicio y va a ser asombroso. Y una vez que el servicio termina, nos salimos y empezamos a hacer muchas cosas que son seculares y ya no estamos hablando de cosas que son espirituales, sino que simplemente estamos hablando de otras cosas y pasando el rato. Y no estamos diciendo que eso sea malo, pero a menos se convierte en malo cuando nos desconecta de Dios. ¿Y de qué manera nos desconecta con Dios? Disfrutar el tiempo con alguien, pasar el rato con alguien, después de haber tenido un servicio especial, después de que Dios se haya movido en nosotros, es muy especial. Pero, ¿qué sucede cuando de pronto estamos hablando con alguien y sucede que alguien trae al tema alguien que no fue al servicio con nosotros, que no fue a la iglesia con nosotros, y empezamos a hablar? Y muchas veces, aunque somos terceros en una conversación, aunque
en esa conversación no nos vemos envueltos, pero si estamos nada más escuchando, a pesar de no contribuir a la conversación, simplemente al escuchar sin hablar, debemos entender que de la misma manera muchas veces reemplazamos a Dios y hacemos perder la conexión que teníamos, porque empezamos a hablar de otras cosas que ya no involucran a Dios. Lo dejamos fuera de nuestro pensamiento. También debemos entender que muchas veces cometemos el error de juzgar a otras personas y muchas veces la gente se acerca a nosotros porque espera recibir de nosotros una palabra de consuelo, espera recibir de nosotros una oración, pero nosotros nada más debemos entender que esa persona es una persona necesitada y que debemos ofrecerle lo que Dios nos ha dado, lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. No tenemos por qué pedirles más detalles, no tenemos por qué juzgarlos, simplemente debemos acudir a su petición por oración. Y muchas veces debemos entender que no debemos perder la conexión con Dios. Aún hablando con personas seculares, no debemos perder esta conexión, porque muchas veces nos desviamos del tema y comenzamos a tener conversaciones que no agradan a Dios. Y cuando esto sucede, al día siguiente o a la mañana siguiente nos levantamos y de pronto sentimos algo dentro de nosotros y nos damos cuenta de que hemos perdido la conexión con Dios. Y debemos entender que a pesar de que Dios está en todas partes, no en todo tiempo se manifiesta. Y muchas veces sucede que nos levantamos y sentimos algo extraño, y eso se debe a que hemos perdido la conexión con Dios debido a conversaciones o a situaciones en las que nos hemos visto envuelto, que lo han sacado de nosotros, que lo han alejado de nosotros. Y esto se debe a que muchas veces hacemos uso del pecado, de la iniquidad, y muchas veces contradecimos la voluntad de Dios, y eso nos separa de nuestro Dios. Así que si la mañana siguiente nos levantamos después de tener una relación, una conversación con una persona que de pronto nos llevó a tener conversaciones malas o a cometer cosas que no agradan a Dios, y de pronto nos queremos acercar a Dios y cuando nos levantamos nos damos cuenta de que no sentimos nada dentro de nosotros, y de pronto empieza a alejar más a Dios el pensamiento de decir, bueno, mi mañana está ocupada, no tengo tiempo para orar, y entonces pasamos todo el resto de nuestro día sin la oración, porque muchas veces al despertarnos sin esa conexión con Dios, ya no tenemos el sentir de siquiera acercarnos a Él. Debemos ser sabios y evitar tener conversaciones o tener vínculos con personas que muchas veces hablan de cosas que no nos aprovechan, porque este es un ejemplo de lo que muchas veces sucede cuando nos vemos involucrados en estas situaciones que nos alejan de Dios. En muchas ocasiones llegamos a contar, mejor dicho, llegamos a escuchar malos chistes, malas palabras, y a lo mejor nos llegamos a reír, o a lo mejor, aunque nosotros no las hablamos, pero estamos ahí escuchando. Entonces pueden ser muchas cosas, por más pequeñas que sean, que nos separan de Dios, que nos permiten desconectarnos de la presencia de Dios. Pueden ser muchas clases de cosas. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy preso, o estoy preso. Ahora, aquí nos está hablando de una puerta, y es por algo que el apóstol Pablo nos enseñó que la oración debe tener un libre curso, una libre entrada. Debemos preguntarnos si realmente estamos orando para que la palabra de Dios funcione, para que la palabra de Dios obre, y que sea ella quien esté trabajando en una atmósfera espiritual donde el adversario, el espíritu de iniquidad, el espíritu incluso de nuestra propia voluntad, de
de servir a otros ídolos, y asimismo la carne humana, la voluntad humana, ambas, las cuales parecen de pronto ser compañeras y cooperar, de acuerdo al Señor Jesús, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de la oración, nosotros debemos estar orando para que sea la voluntad de Dios la que cumpla su propósito. Así como lo hace en el cielo, que así también en la tierra se cumpla. Entonces debemos preguntarnos si esas son nuestras oraciones. ¿Y por qué? Porque es que el Señor Jesús nos necesita o quiere que oremos de esta manera. En primer lugar, debemos entender que no hay por qué cuestionar a Dios. No hay tampoco necesidad de decirle, Señor, ¿por qué? Simplemente debemos obedecer porque Él así nos lo encomendó, nos dijo, hagan así. Y en segundo lugar, debemos entender que algunas cosas espirituales son o es el hecho de entender que hay un Dios en este mundo, hay alguien que domina este mundo. Y desde lo que sucedió en el huerto del Edén, después de que el Señor Jesucristo dio dominio al hombre sobre la tierra, hubo alguien que quería arrebatar también ese dominio, y era el enemigo. Y fue entre una batalla en la que ni Adán ni Eva entendieron que estaban luchando o peleando, y perdieron esa batalla porque no supieron que estaban peleándola. Por tanto, la autoridad y el dominio que hay sobre este mundo natural muchas veces es ejercido por el enemigo, debido a las potestades que hay en los aires de este mundo. Y fue por ello que Adán y Eva perdieron esta batalla, porque primeramente perdieron la conexión con Dios, porque no pudieron discernir quién les estaba hablando, con quién se estaban comunicando. ¿Y qué habría pasado si de pronto Eva solamente se habría volteado y se hubiese retirado y hubiese dicho, ¿sabes qué? No me interesa. ¿Qué habría pasado si Adán hubiese dicho, Eva, ¿sabes qué? Yo te amo y Dios me dio a ti como esposa, pero estás violando la palabra de Dios y yo no voy a unirme a ti? ¿Qué habría pasado? Lamentablemente, ninguna de esas cosas sucedió, y Eva no se retiró y él tampoco decidió rechazar la propuesta de Eva, y ambos violentaron la palabra de Dios. Y desde entonces el dominio que hay en estos aires, el dominio que hay en la tierra, es del enemigo, es del adversario, y nosotros somos sus enemigos porque Dios nos ha puesto aquí para establecer el reino de Dios, para establecer su reino espiritual aquí en esta tierra, en este mundo. A eso nos ha llamado Dios, con ese propósito. Y su palabra, la Biblia, está llena de esto. Y muchas veces nuestra oración es tan simple y nada más decimos, Señor Jesús, perdona todas mis ofensas, estas son mis necesidades, por favor, hazte cargo de ellas y hasta mañana. Y muchas veces cuando la iglesia se reúne a orar, ¿qué tan seguido es el propósito por el cual la iglesia ora? O qué tan fuertes son esos propósitos por el cual nos reunimos para orar? ¿Qué tan seguido esa oración, en ese servicio, en ese culto, se convierte en la voluntad de Dios? ¿Qué tan seguido la oración cumple con el propósito de agradar a Dios? Muchas veces oramos para pedirle a Dios que traiga más almas, pero no pasamos de ahí. Y debemos entender que debemos preguntarnos, mejor dicho,
si esta fue la instrucción que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. ¿En qué lugar en la Biblia se encuentra una oración por la cual hayan orado por el culto, por el servicio? Es decir, si nosotros vamos a ser seguidores de los apóstoles, debemos entender que la oración es algo esencial, algo que va de primero en nuestras vidas, porque ellos lo pusieron como algo central en sus vidas. E incluso antes del día del Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 12, que dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olívar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí nos está hablando de que perseveraban unánimes en la oración y en el ruego. Todos estaban con un mismo sentir, todos acordes en la oración continua. Y eso fue antes del día del Pentecostés. Después de esto, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 43, a partir del 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora bien, debemos entender que había una relación aquí, una hermandad, una comunión en la oración. Y el capítulo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, aquí nos está diciendo que cada día perseveraban unánimes, orando, ministrando, todos los días, cada día, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, el Señor añadía a la iglesia cada día, cada día. Aquí la palabra de Dios no nos está diciendo que una vez a la semana que había culto, o 2 veces a la semana que había culto, o los días jueves que era culto de evangelizar. No. Aquí el Señor Jesús está diciendo que diariamente, cada día, Él añadía los que habían de ser salvos. En muchas ocasiones nosotros negamos a la oración o comenzamos a limitar la productividad de la oración porque limitamos nuestro rol, nuestra oración, la limitamos a cierto tiempo. Retomando lo que dice la palabra de Dios, en los siguientes capítulos 2, 3, 4, 5, hubo un gran avivamiento, hasta el capítulo 6, hasta que en ese capítulo algo sucedió, hubo algo diferente. Y Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. El versículo 4
nos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, en muchas ocasiones, como hermanos, como hijos de Dios, muchas veces ponemos como excusa el estar muy ocupados con otros negocios, o muchas veces estar ocupados sirviendo a la iglesia incluso. Y aquí los apóstoles no dijeron que ellos iban a llamar a otros varones para que cumplieran este rol de servir. No lo dijeron para que ellos pudieran descansar, para que ellos pudieran ir a pescar o hacer otras actividades, sino que lo hicieron para dedicarse a la oración, para persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en muchas ocasiones llegamos a creer que no encerrarnos en un lugar, en un cuarto, si no nos encerramos, que si no nos alejamos, entonces no estamos orando o no vamos a orar. Pero la respuesta en realidad, o el argumento en realidad, es que podemos orar en cualquier lugar. Cuando el Señor Jesucristo nos encomendó a orar sin cesar, no significa que todos nosotros que somos hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, no significa que vamos a estar haciendo nada más que estar arrodillados todo el día. Eso no significa, eso no fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Por supuesto, necesitamos momentos en los que tenemos que hacer a un lado todas las cosas, todos nuestros deberes, y solamente debemos estar conectados y en comunicación con nuestro Señor y dejar que Él nos direccione y que tome el control de nosotros en las mañanas o en cualquier momento en el que necesitemos esa conexión, esa dirección. Pero no podemos limitar esa conexión después de que nos levantamos de estar arrodillados, sino que debemos orar sin cesar, ya sea de manera consciente en nuestra mente, en nuestro espíritu. Debemos estar continuamente con nuestro Señor Jesús, en la oración, todo el día. Y esto es lo que los apóstoles hacían. Y es por ello que el título de esta lección o de esta serie es ¿Cómo orar como los apóstoles? Porque muchas veces nos damos cuenta desde un punto religioso y no creemos que esto es posible, que es posible orar sin cesar. Pero sí lo es, sí es posible. Por supuesto, no es un deseo de la carne, porque nuestra carne no sabe en realidad lo que es estar viva. Nuestra carne no sabe lo que realmente significa vivir bajo la presencia de Dios. Nuestra carne no sabe lo que es estar posicionado delante de la presencia de Dios. No sabe lo que es extenderle toda la autoridad, el poder a Dios para que Él pueda trabajar por medio de nosotros. La carne solamente quiere placer, pero muchas veces nosotros debemos entender que el verdadero placer está en ser un conducto de Dios y saber que Él tiene el control y saber que Él está obrando y el que Él está haciendo y que Él simplemente está obrando a través de nosotros porque somos un conducto. Eso es un verdadero placer, un placer que perdura, un placer que no nos deja una conciencia culpable. Necesitamos un avivamiento, un compromiso apostólico hacia la oración. Necesitamos un avivamiento, necesitamos arrepentirnos por la forma en la que estamos orando, porque no puede haber avivamiento sin primero haber arrepentimiento, sin haber reivindicación, sin haber consagración, sin haber una renovación de nuestro lugar en Dios, de cómo le buscamos, de todos los errores que cometemos, de todas las cosas tan pequeñas, de esas pequeñas zorras que estamos permitiendo que derramen
o que dañen nuestro viñedo. No puede haber avivamiento si antes no hay un compromiso apostólico en la oración. Para cerrar esta lección, hablemos acerca de cuál era el compromiso de Pablo en la oración. En Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Después de esto, Él nos amonesta para orar como Él, en 1 de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. La versión amplificada de este versículo dice una oración que no cese, una oración que persevere. La Biblia amplificada del año 2015 dice, una oración que no sea sistemática. ¿Y por qué? Porque así como está escrito en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué son estos requisitos o estas peticiones las cuales podemos presentar delante de Dios? Lo único que podemos hacer es decirle, Señor, yo te entrego esto. Yo te entrego todas mis necesidades, todo lo que me está preocupando, todo lo que me está causando ansiedad. Por favor, dame paz. Todo lo rindo a ti, Señor. Porque nosotros no podemos cargar con nuestras propias cargas. Lo que tenemos que hacer es someter nuestra voluntad a Él. Porque cuando nosotros sometemos o cuando nosotros le entregamos todo a Dios, le estamos entregando todo el control acerca de estas cosas específicas. Y en realidad no tenemos por qué decirle al Señor, dame esto. Sino que debemos entender que nuestra vida ya se la hemos dado a Él. Y que eso incluye las cosas específicas que nos están causando problemas. Porque nuestras cargas muchas veces bloquean nuestra conexión con Dios y muchas veces nos desconectan de Él. Entonces, si nosotros guardamos esas cargas, probablemente hablaremos de esto en un futuro, pero si nosotros retenemos estas cosas, debemos entender que la Biblia nos habla acerca de ello. Así lo dijo el apóstol Pablo. Dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Lo dijo también en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando nosotros aprendemos a vivir de esta manera, lo que sucede es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si oramos como el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, y así como ellos también nos enseñaron a nosotros, si nosotros rendimos todo nuestro pecado, todo lo que nos ahoga, todas nuestras preocupaciones, si las sometemos a la voluntad de Dios, entonces no necesitaremos tomar toda esa medicina que estamos tomando para nuestro corazón y para nuestra mente. Porque Dios será quien nos dé la paz. No nos dará estrés. Toda esa presión alta, Dios la va a disolver. No viviremos bajo presión en ningún otro día de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, oremos para que el Señor Jesús nos dé la revelación de lo que Él quiere que entendamos que es una vida llena de oración. Orar sin cesar, ser continuos en la oración, siempre estar dispuestos para Dios, para que Dios nos hable y para que Dios hable lo que Él quiera a través de nosotros por medio de la oración, ya sea en lenguas o en nuestro propio idioma, en nuestro propio intelecto. De cualquier manera, de cualquier modo,
pero que siempre estemos disponibles para Él. Oremos por estas cosas, para ti, para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Hermanos, les recordamos una vez más que todas estas traducciones las estamos haciendo primeramente para honrar a nuestro Señor Jesucristo y para que por medio de su palabra Él nos pueda hablar, para que esto sea de bendición a muchos, y les invitamos, hermanos, a compartir cada una de estas lecciones con más personas para que llegue a muchos y que sea el Señor Jesucristo hablando por medio de sus palabras. Estas lecciones simplemente son traducciones que nosotros hacemos y pueden ver el link original en la descripción de cada video.